Hola, muy buenos días. 7:36 de la mañana de hoy, 11 de abril. Ya estamos en el cuarto prácticamente de este cuarto mes. Recordando mañana cumpleaños en el cielo de mi querido Zenón Rodríguez Acevedo, mi papito, que ya descansa junto a todos nuestros seres queridos. Saludan esta emisión Harold Farías en el control del máster, nuestro asistente de prensa. Creemos que también estamos a través de la Universitaria 1160 AM de Radio San José. El mejor ejercicio que podemos hacer en este momento de liderazgo a todos los compañeros y compañeras, a todos los delegados oficiales, delegadas oficiales, es que nos acompañen haciendo la difusión de este enlace a todas las comunidades educativas. Esta semana estuvimos muy juiciosos con toda la organización que sale desde la presidencia de Asinor para todo lo operativo en referencia a nuestro paro de 48 horas que en norte de Santander arranca el 14 y se une el día 15 al paro nacional. En otros entes territoriales, como Caldas, por ejemplo, arranca el día 15 y se extiende el día 16, también paro de 48 horas, en la exigencia de que se cumpla el acuerdo 03 con el nuevo modelo de contratación para el servicio de la salud de los maestros y maestras en el territorio nacional. Hoy vamos con varias informaciones. A ver, una de ellas, entonces, hay una novedad. Hoy estarán los directivos que están para intervenciones, Marisol, Fernando y Juan Pablo, junto a Leonardo, en un conversatorio en el marco del paro de 48 horas. Más adelante, Leonardo estará entonces desde su informe central orientando este conversatorio. El editorial lo hemos dividido hoy en dos espacios. Vamos a hacer un espacio de reflexión. Vamos a escuchar también y el comunicado de prensa del video que se hizo con la junta directiva esta semana que estuvo sesionando. Viene el informe regional, tenemos y el informe nacional por la salud, la dignidad y la vida del magisterio. Vamos todos a la calle. Ya tenemos ese video, ya están dando en las redes sociales, colóquenlo en sus estados. Vamos a socializar todo el tiempo este ejercicio de paro de 48 horas que haremos el próximo 14 y 15. Tenemos también la nota pedagógica, la contribución que nos hace desde la academia el compañero Jorge Ramírez, director del CEI. El hombre es muy acuicioso todos los viernes enviándonos su reflexión pedagógica. Ya hay conexiones en Facebook, así es que vamos a saludar rápidamente a José Heriberto Flores Duque. Nos saluda desde Cácota, está por aquí Ronnie Anderson, la compañera Marlene Carvajal Gamboa de la institución educativa Pérez Ferrero, está Kaori, bueno, desde, no sabemos, nos saludan, pero muy buenos días para todos y para todas. Gracias por estar conectándose en esta emisión de Ecos del Magisterio de hoy, 11 de abril. Harold, tenemos por ahí un saludo luctuoso. Hubo varios fallecimientos en esta semana. Sea usted amable y deje rodar este mensaje de condolencia, de fraternidad en este duelo a todas las familias que perdieron en esta semana a sus seres queridos.
Bueno, ahí está la tarjeta de Alberto Yurge. Bueno, Carol, sin más preámbulo, después de este saludo luctuoso, eh, vamos a escuchar entonces el editorial del día de hoy. Ecos del Magisterio presenta el editorial. Que básicamente yo lo he analizado como que no es un accidente de tránsito, un accidente solo en la vía, sino que podría constituirse en un accidente laboral mortal, ¿verdad? Porque hoy en día la vida del docente transcurre entre la carretera y la espera, especialmente los maestros y maestras que deben desplazarse a diferentes lugares lejos de su casa, de su residencia, para poder cumplir con todo lo que exige su empleo, sus labores como docentes. Hoy no hablamos solo desde la voz del magisterio, hoy hablamos desde el dolor, pero también quisiéramos hacer una reflexión desde el derecho. Por supuesto que no solo hablar, y estoy atenta de todas las retroalimentaciones que los conocedores en la legislación pudieran hacer. Pero quiero hacer una reflexión desde el análisis del sentimiento y de la fuerza que como mujer me vincula a estas dos acciones a las que voy a referir. Esta semana entre Cúcuta y Sardinata sucedió una tragedia que nos arrebató la vida de una docente, la compañera Lorena, dejó a otra compañera lesionada con una amputación de su brazo y a otra compañera con algunas lesiones leves, que por supuesto esta experiencia marcará su existencia de aquí en adelante, ¿verdad? No podemos quedarnos solamente en esta noticia, sino que es importante también trascender un poquito y tal vez tratar a esa raíz que nos pudiera a nosotros ayudar también a traer y tener un poco de tranquilidad o un poco de conciencia. Esto no es un hecho aislado, esto es la expresión de que durante años hemos normalizado, donde los docentes arriesgan su vida para ir a trabajar. Y lo sabemos quienes hemos hecho las rutas en el sector rural de Colombia. Todo el sector rural de Colombia es muy fuerte, es muy duro, muy precario. Desde el punto jurídico, el marco tiene algunas claridades. Por ejemplo, la circular externa 05 del 2025 emitida por el FOMAC establece que el accidente de trabajo docente es todo suceso que ocurre por causa o por ocasión del trabajo, incluso cuando no sucede dentro o directamente en el aula. Reconoce que en el caso de los docentes que laboran en zonas de difícil acceso, el accidente ocurrido en el trayecto desde la residencia hasta la sede educativa pudiera ser considerado accidente de trabajo, siempre que este desplazamiento no haya sido interrumpido por razones ajenas a esta labor. El decreto 1075 de 2015 define estas zonas como aquellas donde se requieren varios medios de transporte, no existen vías adecuadas o el transporte es limitado o precario. Entonces la pregunta no es solo sobre una base retórica,
sino que también la pregunta que dejo en este espacio es jurídica, es ética y además de eso dentro de un contexto político. Podríamos tener el siguiente interrogante. ¿No es acaso este desplazamiento una condición impuesta por nuestro trabajo? ¿No es este riesgo parte estructural del ejercicio docente en nuestro territorio? Recuerden que nosotros los maestros no tenemos rutas de transporte hacia esos lugares y por eso aparecemos en una resolución de difícil acceso para que haya una bonificación adicional para el gasto de transporte que muchas veces ni siquiera alcanza el 50% de ese reconocimiento de lo que el maestro y la maestra invierten diariamente para llegar a sus lugares de trabajo en transporte. Cuando uno tiene que recorrer largas distancias en condiciones adversas para poder cumplir con su labor, el trayecto deja de ser un asunto personal y se convierte en una extensión del trabajo. Y si eso es así, entonces debemos decir esto con toda claridad. Lo que ocurrió en esta vía puede y debe ser analizado, debería ser analizado como un accidente de trabajo con vocación del servicio. Pero esta reflexión, en el marco de lo que fue este accidente mortal, no termina ahí en la carretera. Yo, con todo dolor y con todo sentimiento, dolorosamente, esto se extiende a la salud del magisterio. Esta semana, dentro de los fallecidos familiares del magisterio, se encuentra un adulto mayor de 94 años. En su calidad de beneficiario de una maestra de 63 años, este adulto mayor sin movilidad fue obligado a cumplir un trámite para asistir presencialmente a una consulta y poder acceder a la atención, ser valorado para saber si cumplía con la atención de medicina domiciliaria. En medio de que tengo que ir a asistir a esta cita presencial, el hombre se desmayó. El médico no dio por otra, sino que le dijo, no, ¿cómo lo trajeron así? Por favor, llévenlo a su casa. Gerlander se murió esperando que fuera considerado si lo podían atender en la casa o no. Aquí no hay como la oportunidad de hacer una interpretación jurídica compleja. Creo que acá lo que hay es una vulneración evidente hacia este hombre de 94 años. Porque el sistema de salud del magisterio, la ley 91 de 1989, que nos hemos echado al hombro y que la defendemos, es un régimen exceptuado que no debe operar bajo la lógica de las barreras, de la dilación o de la negación del servicio, como sí está ocurriendo en este momento. El régimen exceptuado del magisterio fue diseñado para garantizar, para dar una atención integral, oportuna y digna. Sin embargo, nosotros lo que estamos viendo hoy en día es muy preocupante. Yo, en mi caso, pensé que eso solo le pasa a la gente de Ley 100. Inclusive, mi papá duró 5 años haciendo crecer una masa que era como una canica, como una metra, y cuando se murió tenía un balón de basquetbol retroperitoneal y no hubo poder humano para que la Ley 100 lo viabilizara y lo atendiera. Y eso ya está pasando en nuestro sistema de salud exceptuado, del régimen exceptuado del magisterio colombiano. Los protocolos rígidos que no reconocen la condición del paciente, las exigencias administrativas que se imponen sobre la vida y las decisiones que en la práctica terminan costando vidas o lastimando de manera definitiva a los familiares de estas personas enfermas. Quiero referirme y enfáticamente decir que exigir que a una persona de 94 años, sin movilidad,
tuviera que desplazarse para activar una ruta de atención domiciliaria, eso no es un procedimiento médico. Eso es una falla del sistema, es la negación del principio de oportunidad en la atención a salud y es también una forma, que quede claro, de violencia institucional. Así como las vías, en las carreteras de Colombia y específicamente en las del norte de Santander, hemos naturalizado el riesgo del docente, en la salud hemos comenzado a normalizar la espera, la negación y la ineficiencia. Y eso, compañeros y compañeras, no puede seguir ocurriendo. De ninguna manera el magisterio, el norte de Santander específicamente, va a permitir que eso suceda. Porque aquí no estamos hablando de privilegios, estamos hablando de derechos. El derecho a la vida, a seguir vivo, viva, completa, completo. El derecho a la salud y el derecho a las condiciones dignas de trabajo. Por eso, esta reflexión que estamos haciendo en el día de hoy se conecta con la decisión que como organización hemos tomado y es en referencia al paro del 14 y 15 de abril, que ha sido considerado que no es un capricho, que es esta respuesta legítima frente a la omisión sistemática que quienes tienen la obligación de garantizar derechos no lo han hecho. Es la voz del magisterio que ha agotado rutas jurídicas, rutas administrativas, diálogo, y que hoy nos vemos obligados a movilizarnos para defender nuestra dignidad. El llamado, compañeros y compañeras, desde la organización es claro: a reconocer que el trabajo docente no termina en el aula, a exigir que el sistema de salud funcione con humanidad y con oportunidad, y a entender que la movilización es un acto de defensa de la vida. Porque cuando un docente muere en la carretera y cuando un usuario muere esperando atención, no estamos hablando de hechos aislados. Estamos frente a un sistema que necesita cambiar y que necesita ser estabilizado y que necesita ser respetado y defendido. Eso no puede esperar, compañeros y compañeras, porque estamos en más de 20 meses viendo cómo vamos hacia abajo en la prestación del servicio de salud de maestros y maestras y nuestros beneficiarios. Queremos dejarlos entonces con el video institucional que la Junta Directiva hizo en la lectura del comunicado de prensa 01 que convoca al paro. Por una salud digna y estable para el magisterio y su familia. Paro de 48 horas norte de Santander. Vamos todos a las calles. Rechazo a la manipulación de la fiduprevisora con la salud. La salud mental del maestro se defiende, se respeta y se protege. Toma a la fiduprevisora en Bogotá por la estabilidad de la salud. Salud y medicamentos con oportunidad, eficiencia y de calidad. Exigimos respeto, cumplimiento a nuestro régimen especial, Ley 91 de 1989, Acuerdo 03 de 2024. Exigimos cumplimiento inmediato a la trazabilidad y actas de compromiso 2025-2026. Vamos todos a las calles. Ecos del Magisterio presenta el editorial. Saludamos a los diferentes medios de comunicación, redes sociales y por supuesto a nuestra comunidad educativa, a las gobernanzas escolares. Queremos presentar nuestro comunicado de prensa
frente al paro de 48 horas el próximo 14 y 15 de abril. Comunicado de prensa número 1, San José de Cúcuta, 6 de abril del 2026. Paro este 14 y 15 de abril del 2026. Reciban un cordial sindical unitario y solidario saludo de parte de la Junta Directiva de la Asociación Sindical de Institutores Norte Santanderianos, ASINOR Central. La Junta Directiva de ASINOR informa a la opinión pública, comunidad educativa en general, al magisterio y a las autoridades competentes que ante la problemática estructural y la inestabilidad en el modelo de contratación de salud por parte de la FIDU Previsora, hemos tomado la decisión de convocar a un paro departamental y a una jornada de movilización desde los municipios hacia las cabeceras provinciales y hacia la ciudad de Bogotá, Distrito Capital. Puede usted ver el link de la intervención de ASINOR en la Junta Nacional de FECODE. Durante meses, esta organización sindical, en el marco de una ruta estricta y organizada en el tiempo, no hemos escatimado esfuerzo alguno. Hemos agotado más de 100 acciones en el eje jurídico, judicial, administrativo y de control. Usted puede ver el enlace de la trazabilidad de salud. Hemos radicado peticiones, interpuesto tutelas, participado y pactado en mesas de trabajo y suscrito actas de compromiso que lamentablemente han sido sistemáticamente ignoradas o incumplidas por quienes tienen el deber legal de garantizar y administrar los recursos de nuestra salud. FIDU Previsora. Usted puede ver el enlace donde hemos radicado estas acciones. Dejamos constancia ante las diferentes instancias coadyuvantes en el proceso de salud, Ministerio de Educación Nacional, Secretaría de Educación Municipal y Departamental, Ministerio de Trabajo, Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación, Contraloría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Salud y Protección Social, Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio Regional y Departamental, FOMAR, FIDU Previsora y la Superintendencia de Servicios de Salud. Que esta movilización no es un capricho, sino una medida de supervivencia. La responsabilidad por la interrupción o cese de actividades académicas del servicio público educativo recae exclusivamente por la omisión de sus deberes. Exigimos al Ministerio de Educación Nacional garantías para el ejercicio del derecho fundamental a la protesta y que se abstenga de cualquier acción de represalia. A nuestros compañeros y compañeras, sabemos que la frustración es profunda. Sin embargo, cada proceso liderado ha sido el cimiento de una lucha basada en el insistir, persistir, resistir y nunca desistir. No dejamos nada al azar. Esta junta directiva y toda su estructura orgánica ha estado al frente en cada rincón de los municipios, poniendo el pecho para que hoy nuestra voz sea un mandato. Los convocamos a la unidad inquebrantable. La movilización es nuestra herramienta frente a la indolencia. No permitiremos que se juegue con nuestra salud. Nuestra lucha está sustentada en una trazabilidad jurídica sólida y en la defensa de nuestra dignidad. Por eso, hoy la Junta Directiva dice al Magisterio Norte Santanderiano que se moviliza por la estabilidad inmediata de nuestro modelo de contratación en salud, el respeto y cumplimiento del régimen especial, una salud digna, oportuna y estable, la defensa de la salud mental del docente. Rechazamos a la manipulación de la salud por parte de la FIDU Previsora. Garantía en medicamentos de calidad. El cumplimiento a las actas de compromiso. Exigimos el cumplimiento del Acuerdo 03 en cuanto a la libre elección. Para garantizar las acciones y efectividad de las actividades planeadas por la FIDU Previsora. Vamos al paro
Vamos a la calle este 14 y 15 de abril, en lucha y solidaridad, en unidad, como camino de unidad para llegar a la victoria. Y nos prepararemos a presentar el paro nacional indefinido en la medida en que nos incumplan. Éxitos y bendiciones.